Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista. En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, hablamos de todas esas cosas, esas peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. Aún no está del todo investigado el origen del narcisismo, pero al parecer tanto el exceso de atención sobre los niños como las continuas alabanzas con facilidades de todo tipo para que alcancen sus objetivos sin esfuerzo, la creación de una imagen sobrevalorada de sí mismo impuesta por sus progenitores, así como en el otro extremo una vida de carencias emocionales y afectivas, cuajada de abandonos y desatenciones, de padres ausentes o egoístas, dan lugar a la generación de una personalidad fallida, al trastorno narcisista de la personalidad. Es por tanto un exceso de atención y sobrevaloración, como una carencia de ellos, lo que conduce a esos proyectos de persona hacia el narcisismo. Pero observemos que el elemento común en ambos es una atención anómala sobre ese niño o ese joven, la que conduce hacia el trastorno. A lo largo de la vida reclamarán esa deficiencia de todas las maneras posibles. Así podemos entender el combustible narcisista como un esfuerzo de rellenar ese déficit de atención que han recibido en su formación. Por un lado, el exceso de halagos da lugar a una persona que no confía en sí mismo, que ha asimilado que sus capacidades aparentes son una exageración de sus padres y por tanto que ellos son algo falso, construido, pero como esa es su personalidad, intentan hacernos creer a todos que sí son de esa manera, que son los mejores, que lo saben todo, que son unos triunfadores. Por el otro lado, los que han carecido de atención han llegado a la conclusión de que solo si aparentan ser grandes tipos, si construyen una personalidad destacada, conseguirán la atención de los que les rodean. Todo el objetivo del narcisista es captar la atención de los otros a como dé lugar. Pero no todas las personas que reclaman nuestra atención insistentemente son narcisistas. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de atención. El hecho de ser biológicamente sociales significa que el contacto social no es un constructo dado por la evolución de nuestras comunidades, sino que viene impreso en nuestros genes en el nacimiento, es decir, somos seres sociales por genética. Y esto es así porque nacemos incapaces de valernos por nosotros mismos. Necesitamos el apoyo de las personas que nos rodean en nuestros años de desarrollo para así poder alcanzar la madurez tanto física como intelectual. Es precisamente este proceso de alcanzar la madurez cuando tiene su nacimiento, su surgimiento, el narcisismo. Es en este proceso social cuando algo se tuerce para algunas personas. Este proceso de aprendizaje social no es inocuo para los individuos. En esta adquisición de las herramientas intelectuales que nos permitirán hacer frente a los retos del futuro, a la vez que integrarnos en la sociedad, algo se tuerce para algunos de nosotros. Para ayudar a entender cómo es una persona con el trastorno narcisista, es importante reconocer las características más destacadas de su personalidad. En primer lugar, siempre hablan de sí mismos. Una de las características del trastorno de personalidad narcisista es que estas personas tienden a pensar y hablar sobre sí mismos la mayor parte del tiempo. Frecuentemente sobre su aspecto físico, sus habilidades, sus logros. Sin embargo, estos comentarios tienden a ser exagerados y no son necesariamente reflexiones verdaderas sobre su vida. También se caracterizan por tener poca consideración con la gente de su entorno. Es raro que pregunten por cómo están,
por sus preocupaciones, esto es porque carecen de empatía y no son capaces de reconocer o comprender las necesidades ni los sentimientos de la otra persona. En segundo lugar, recrean fantasías. Las personas con trastorno de personalidad narcisista presentan fantasías elaboradas sobre sus éxitos, su poder, su belleza, su ingenio, y como resultado sienten que deben ser los mejores en todo, incluyendo los objetos materiales que tienen como casas, coches, ropa. Estas fantasías son una forma de eludir el vacío interior, de sentirse especiales y así obviar sus defectos. Debido a esto, cuando sus pretensiones no coinciden con la realidad, pueden llegar a sentirse muy frustrados. En tercer lugar, su creencia de superioridad. Otra de las características del trastorno de personalidad narcisista es que a menudo presentan un sentimiento de grandiosidad que les lleva a sentirse superiores al resto. Creen que solo unos pocos que son tan especiales como ellos pueden entenderles adecuadamente. Para mantener este sentimiento de superioridad, se focalizan en los defectos de los otros, sin importar si son reales o imaginarios, y se trata de un modo efectivo para ellos de esconder sus puntos débiles y preservar su autoconcepto. Las personas narcisistas esperan que los demás les ofrezcan favores especiales o cumplan sus peticiones sin ninguna duda. Si esto no se cumple, pueden tener respuestas alteradas e incluso llegar a la violencia. Las personas narcisistas ven a los otros como personas que tienen que satisfacer sus necesidades. Este comportamiento puede recordar al de un niño que nunca ha aprendido que no es el centro del universo y que se enfada cuando los otros no cumplen sus demandas de forma inmediata. En cuarto lugar, demanda constantes elogios. A pesar de lo aparentemente seguros que son los narcisistas, suelen ser muy inseguros y tener una autoestima muy frágil. Con el objetivo de mantener su autoestima alta, exigen admiración y cumplidos constantes por parte de su entorno. Además, esperan también ser reconocidos como superiores incluso sin tener aquellos logros que los respalden. Esta fragilidad les hace ser muy sensibles a las críticas. Cualquier comentario que saque a la luz algún defecto suyo producirá la ira narcisista, causando que la persona mienta o desvíe la conversación hacia una dirección completamente diferente. En quinto lugar, son envidiosos. El trastorno de personalidad narcisista también viene muy relacionado con el sentimiento de envidia. Debido a su baja autoestima y a su necesidad de ser superiores respecto a otros, ven como una amenaza a la gente que tiene aquellas cosas de las que ellos carecen, y no solo objetos materiales, sino también la admiración por parte de los otros. Las personas narcisistas también suelen creer que los otros les envidian y acusan a todos los que les rodean de ello, manifestando ese sentimiento que puede acabar con su relación con los otros. Las personas narcisistas tienden a actuar y a comportarse de una forma bastante característica. Aunque entre ellos difieran en sus estrategias para ser el centro de atención, suelen tener unos objetivos bastante parecidos. Para lograr la atención de las personas que les interesan, suelen actuar mediante una personalidad muy seductora, incluso cuando no se trata de un intento de una conquista romántica. Se caracterizan por ser locuaces y encantadores, lo cual les facilita ganarse fácilmente a los demás. A consecuencia de su ideal de grandiosidad personal, actúan tratando de ser los mejores en todo, llegando hasta el punto de humillar a personas que consideran amigos. No aceptan ninguna crítica, ya que eso implicaría que no son tan perfectos como ellos creen, y a su vez, en las pocas veces que hablan de los demás, será para menospreciarlos y humillarlos. Estas características hacen que la gente que los rodea poco a poco se vaya dando cuenta de su verdadera personalidad y que tiendan a querer alejarse de ellos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando rechazas o cuando prestas poca atención a un narcisista? Debido a la necesidad excesiva de atención y a los sentimientos de grandeza y prepotencia, estas personas se sienten realmente frustradas cuando son rechazadas por alguien de su alrededor.
El narcisista patológico tiene un concepto de superioridad frente al resto de los individuos, por lo que piensa que el ser parte de su vida es un privilegio que tiene la otra persona por la cual debe estarle agradecida. Tiende a considerar que a raíz de este privilegio los otros han de estar en deuda con él y es por ello que no puede concebir en ningún momento que alguien le rechace. Hay que tener en cuenta, para entender su comportamiento, que estas personas carecen de una identidad propia, sino que actúan y se representan a sí mismos como creen que tienen que hacerlo para proyectar grandiosidad. Es por ello que si en algún momento sienten que son rechazados, esta imagen creada por ellos se tambalea, ya que tienen la idea de que van a ser desenmascarados frente al resto de la sociedad. Debido a que tienden a querer relacionarse con personas de alto estatus, si alguna de ellas les rechaza, lo primero en que piensan es en que han fallado. Algo dentro de ellos se activa haciéndoles pensar que no son perfectos y que han fracasado en su vida. Por ello, frente a estos sentimientos tienden a actuar de forma agresiva y con una gran furia, con el único propósito de demostrar que él es mejor que aquella persona que lo ha rechazado y de este modo tratar de reparar el daño en su ego. Rechazar a un narcisista puede resultar un tanto peligroso. Si en algún momento se siente ignorado, incluso si lo único que haces es no contestar a una llamada suya o no responderle un mensaje de manera instantánea, puede dar lugar a una relación desabrida o incluso violenta. Aunque esto pueda parecer extremo, consideran que el resto de las personas han de estar a su disposición siempre con el único propósito de cumplir sus exigencias. Es por ello que el mínimo atisbo de apreciarse ignoradas van a sentirse heridas e indignadas, llegando a albergar sentimientos de ira y odio hacia las personas que los han ignorado. Los narcisistas consideran que tienen el derecho de dirigir y controlar la vida de aquellos que les rodean, además de sentir la necesidad de monopolizar su atención. Por ello, cuando les ignoran, sienten su ego narcisista completamente herido. Las personas con personalidad narcisista suelen ser muy rencorosas e irrespetuosas con las personas que sienten que les han fallado. Sin embargo, pueden actuar de dos formas diferentes frente al hecho de sentirse ignorados por alguien. Por una parte, si la persona que las ignora no tiene valor para ellos, o es alguien de la cual saben que no pueden sacar más provecho de su relación, no van a tardar en olvidarse de ellos y en pasar página. Pues para ellos lo importante de las interacciones personales no es la amistad en sí, sino el beneficio que puedan obtener de ellas. Por el contrario, si el narcisista quiere seguir manteniendo el contacto con la otra persona y no está lista para dejarla marchar, van a intentar por todos los medios hacerle cambiar de opinión. Por ello pueden llegar a límites extremos rozando lo que se suele conocer como acoso, pues empezarán conductas de llamadas continuas, intentos reiterados de quedar y ver a la otra persona. Pero a este segundo tipo de comportamiento obsesivo hacia la persona que lo ignora, paralelamente se crea otra actitud del narcisista hacia el resto de la sociedad, donde pretenderá demostrar que es él o ella quien ha decidido romper con esa relación. Esto es así porque en su mente no puede permitir que el resto del mundo descubra que ha sido rechazado, ya que considera esto como una humillación. Por eso tratará de destruir la imagen de la otra persona ante los demás, pese a que por detrás traten de recuperarla. Además, también cabe destacar que un narcisista siempre va a querer relacionarse de nuevo con sus exparejas. Aunque puede parecer algo extremo, para un narcisista una relación sentimental nunca llega a terminarse por completo, pues piensan que esas personas son de su propiedad y que por ello tienen el derecho a volver a sus vidas cada vez que ellos lo deseen. Sí que es verdad que durante un ligero periodo de tiempo van a olvidar a la otra persona e incluso pueden llegar a odiarla si esta es la que ha puesto fin a su relación. Sin embargo, con el tiempo van a intentar introducirse de nuevo en la vida de la otra persona, pero cuidado, pues muchas de estas reapariciones tienen el objetivo de dañar al individuo, ya que en su interior mantienen el rencor hacia ellas y solo las guía un deseo de venganza. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior.
Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.